tardes, noches, depende de dónde, en qué momento, en qué horario nos estéis escuchando. Bienvenidos a otro capítulo de Sonar Abuelo, bienvenidos a un capítulo con sabor agridulce porque volvemos a venir de una derrota del Yeclano. Bienvenido, Jaime. Hola, pues sí, queríamos empezar por todo lo alto, con la alegría de la victoria, pero no pudo ser. Un partido que por unas cosas u otras se fue torciendo y acabó muy torcido. Pues sí, vamos a comentar en el capítulo de hoy por encima cómo fue el partido, porque tampoco queremos entrar en detalle de meter el dedo en la llaga, como se dice, Jaime. Luego comentaremos algunas opiniones vuestras que nos habéis dejado en redes sociales y finalizaremos como siempre con el análisis del próximo rival del Yeclano Deportivo, que será el Betis Deportivo. Vamos ya a analizar un poquito por encima ese partido tan rarito de elegido. 2-0, segunda derrota, tercer partido, ninguna victoria. ¿Cómo lo Sí, viste? por supuesto. Dijimos al principio de todo que lo que queríamos era acortar la semana y dar un toquecito de Yeclano a mitad de semana cada jornada. Y bueno, a llorar a la llorería, ¿no? Vamos a decir un poquito por encima y vamos a intentar subir el ánimo. Ya el partido elegido, pues bueno, como siempre, la alineación. Salimos con Gianni, Marcos, Ayoce, Fran y Brian Monava. Lo que parece por ahora las tres jornadas, la que sería Sí, la defensa titular. sí, que el único cambio fue el partido de casa que entró Manu por la baja de Fran, pero están siendo los habituales. Vaquero, Carlos Selfa, Luis Castillo, Víctor Fenol en derecha, en banda izquierda entró Javi Saura, primera titularidad, y en punta repetía Karim. Pues sí, una formación para afrontar un partido que empezó bien. El partido empezó bien. Sí, el partido, el primer tiempo por lo menos, los que estuvierais escuchando en Footer, estaba narrando el jefe de prensa que tuvimos la semana pasada, Pepe Fernández, con algún compañero más y estaban bastante asustados lo que estaban viendo enfrente. El equipo llegó varias veces, tenía control, no le hicieron una ocasión al principio, creo. Tuvo una Karim, tuvo una buena llegada en banda derecha a Brian que llegó a línea de fondo. Y llegó el minuto 30 y se empezó a torcer la cosa. Tuvo que hacer un cambio. Marco se resentía de los problemas que está teniendo y entró Y, Pedro. y también prontito después de la lesión de Marco viene, bueno, ninguna lesión es buena, pero la de Selfa quizás sí que desequilibra un poco más el partido. Sí, ahí quizá el jugador más insustituible, entre comillas, de la plantilla, porque es el que menos tiene un sustituto claro. Y como decía Sandroni en la rueda de prensa después, Carlos Elfa, que es de acero, pues se rompe. Lo que el año pasado toda la suerte nos venía de cara, subían en Cartagena los dos laterales en una jugada loca, remataba uno, le daba el otro con la mano y entraba y no nos lo anulaban, pues este año se tuercen las cosas. Pues Baja el sí, Selfa y entra Alberto Oca, retrasa a Luis Castillo al medio centro y ahí ya se descompone el equipo. sí, juega en el medio campo Comodín Castillo, Comodín Luis Castillo, que venía de jugar en el lateral derecho y sacaba la primera parte con susto de elegido, un doble palo con el Chani, Sí, con sí, Olavide y por Leo. ahí esa jugada sí que la tuvimos de cara. Sí, Hay tres remates que ninguno entre. Fue el primero al palo, después al larguero y el último arriba. Pero ahí ya, aparte que aún tuvo una llegada a Pedro García hasta la línea de fondo también por banda izquierda. Ahí ya se vio que el equipo sin Selfa de timón estaba un poquito más perdido. Y bueno, fue al descanso. sí, decías que no entraban en esa triple jugada, sí que entró el balón de Olavide en el 46-47. Sí, ahí elegido salió en el segundo tiempo con los extremos cambiados. Olavide, que estaba jugando por izquierda, se vino a la derecha y Sergio Pérez se fue a la izquierda. Le gana la Y ahí posición. en una jugada le mete el culo a Pedro, que le intenta tapar el pie si estuviera jugando de extremo puro, pero le deja al izquierdo y ahí
un toque maravilloso de Olavide, que también rechazó un poquito En un defensa, Fran, creo, en sí. Arioce, creo que Y fue. al final Gianni no puede hacer nada a ese balón y a partir de ahí me parece que el Girona pierde un poquito los nervios, se acelera mucho, intenta jugar el balón pero no le Sí, sale. ahí ya queremos hacer las cosas antes Sí, de tener la opción. Muy poquito después del gol hubo un arreón del Yeclano, ahí con un remate de Alberto Oca, sí. que le quitó de los pies prácticamente Javi Javi Rosa. Rosa Vaquero, que fueron 2 corners seguidos prácticamente. Pero poquito más, después de ahí poco más. El Ejido, el entrenador, sacó otro central. Como dijimos la semana pasada, no tiene miramiento o reparo, mejor dicho, en sacar un defensa más y meter el equipo atrás y buscar las contras. Con las bandas que tiene, pues lo puede hacer perfectamente y le salió la jugada perfecta, porque al final, pues, una obra de arte también de Zaragoza, el otro Brian. Sí, una obra de arte de Brian que debutaba en segunda vez con el Ejido y en el minuto ya 89-90 pues sentencia el partido 2-0 y espera al Betis. Sí, para casa, malas sensaciones, el partido fue malo, no hay que engañarse. Nos atascamos un poquito por el centro. Lo que siempre ha sido de juego de banda del Yeclano, no ya los últimos años con Tony Vela, Juanmi, Iván Pérez, Víctor Ruiz, pues este año no se está viendo, quizás por no estar a tope Víctor Fenol o no tener un extremo puro en banda izquierda. Y nos atascamos un poquito por el centro, nos precipitamos un poco en el juego y fue un mal partido. Esperemos que se acaben los malos partidos y que cambie la dinámica. Tenga paciencia los jugadores y cambie la dinámica el domingo a las 5 con el Betis Deportivo. Paciencia también hay que tener en la afición del Yeclano, Jaime. Pedíamos hace unos días que la gente nos diese su opinión de cómo creía que había empezado el Yeclano. Al final todos coincidimos en una cosa, el inicio no es bueno del todo, un punto de 9 está claro que es un inicio muy mejorable, pero queríamos saber un poquito más qué pensabais. Hay opiniones desde las más confiantes en el equipo a algunas más diversas, las tienes tú preparadas por ahí. Sí, hay que tener también en cuenta de lo que venimos. Claro. Venimos de 2 ligas y un playoff a segunda, 2 ligas en tercera y un playoff a segunda división, de muchos partidos ganados y pocos partidos en contra. Y aquí hay que ser consciente de quiénes somos y de dónde estamos. No Claro, estamos ya en tercera, estamos en una segunda vez muy difícil, con equipos que se han reforzado mucho. Aquel día que analizamos el grupo, algunos nos comentabais que habíamos metido el miedo en el cuerpo con el pequeño análisis que hicimos ese día. Pero es así. Pero claro, es lo que hay. Claro, como Sandroni decía la temporada pasada una y otra vez que no era normal, que esto era lo extraordinario, que el equipo había hecho cosas que estaban por encima de lo normal en un equipo recién ascendido. Y no creo que esto sea la realidad, porque me parece que la plantilla puede dar mucho más. Pero bueno, hay que seguir mejorando y se lo comentaba ayer también en Sintonía Deportiva, no pedirle al equipo que juegue un playoff a segunda otra vez. No, yo creo que evitar los 4 últimos puestos tiene que ser el objetivo del equipo. A partir de ahí ya, pues a lo que se llegue. Vamos a ver. Vaya un poquito más de cara a la cosa, un poquito menos, pues siempre hay que apoyar. Bueno, aquí la primera opinión que tenemos de Juanma, mal, muy mal. A secas, ¿no? Directamente, ahí ya... Bueno, pues es una opinión que tiene mucha gente también. Sí, al final es lo que decía, el inicio no ha sido bueno. El inicio no ha sido bueno en una competición, lo comentábamos en muchos programas, que no es la adecuada para que empecemos mal. Pues sí. Otro tono decía que el inicio liguero nos ha puesto los pies en el suelo. Hay que luchar por las posiciones del 4 al 6 y salvar la categoría. Sí, a mí con esa opinión quizás sí que puedes compartir más. Sí. El objetivo luchar por ese playoff segunda de pro y... Quizás venimos subidos de tono por el... Sí, claro. Por el extraordinario año que hemos hecho y nos viene bien. Bueno, no es que nos venga bien, pero que
tenemos que tener los pies en el suelo todos. Y en Twitter también, uno de los más activos también de la afición de Yeclano, Juan Fran Rubor, que decía que el equipo está haciéndose, que esperemos que no sea tarde cuando empiece a carburar y que nos falta ese puntito de suerte que teníamos el año pasado. Al final son opiniones en las que coincidimos todos. Sí, por supuesto, jugadores hay muchos del año pasado, no todos están a tope por distintos problemas físicos. Y trabajar, pues confiamos, yo creo que el 100% de la afición, o el 99%, por no pillarnos los dedos, confía en el cuerpo técnico. Sandroni a la cabeza. Eso, que no sea tarde cuando se coordine todo el equipo. La respuesta más graciosa, que yo creo que es la que más nos sacó una sonrisa a todos, fue la del historiador, también buen activo en Twitter, que decía que iba a llevarle su currículum al previjo, que fue máximo goleador de la categoría séptimo curso del Méndez Núñez en la Liga 91-92. Raro fue que no le convocase a José Víctor en esa época para el playoff y que que el Llegrano tiene que encontrar soluciones ya. No sé Tonete a qué colegio iba, pero por esos años Tonete era el que lo partía ahí en los colegios. No lo pongo en duda. Pues sí, nos falta gol, nos falta un poquito de gol. El año pasado fuimos el equipo más goleador del grupo y este año en 3 partidos llevamos uno y nos lo coló el amigo Yetei. Pero bueno, esto es como siempre, es dinámica. El balón entra cuando entra y cuando le dé por entrar, pues esperemos que entre mucho. Pues esperemos que entre mucho y que empiece a entrar este domingo contra el Betis Deportivo y para que todos nos pongamos un poquito en situación, para que todos sepamos qué es este Betis, vamos a hablar con Pedro. Bueno, otra cosa que me está aquí comentando Jaime, no va a haber público en la Constitución este domingo. El director de deporte de la región de Murcia, al que la semana pasada le dábamos una colleja, sí, pues esta semana lo que ha dicho, las declaraciones que he oído yo, es que la cosa está muy fea, que le estaban pidiendo a la gente que salga lo menos de sus casas y que no es lógico que haya público en los estadios. Pues yo lo entiendo también. Sí. También porque en Yecla esta mañana oía que hay 150 casos activos. 161. También esta noche 200 y pico muertos en toda España. Se está poniendo la cosa muy fea. Están casi los números de cuando estábamos confinados en marzo-abril. Y bueno, aunque no nos guste y queramos estar dentro, pues es lógico. Todo lo podemos entender porque claro, las cifras son asustan, las cifras son muy graves. Pero bueno, hay que poner solución a todo. No se puede entrar público. Si una ayuda económica quizás es pedir demasiado, pero sería lo ideal para el club. Pues sí, de alguna forma o de otra, todas las pérdidas que se están teniendo se deberían o se tendrían que apoyar de alguna manera. Pero vamos, es una cosa muy difícil, un momento en que hace falta dinero en todos los sitios y el fútbol es el fútbol. Pues sí, pues después de este paréntesis... Sí, ya vamos decir también que Pedro Neves Hombre, claro. Neves o Neves. Por supuesto. Que se va sin que sepamos... Antes de hablar del Pedro con el que trataremos el Betis, vamos a hablar de esta noticia de Pedro Neves que a todos nos pilla un poquito de sorpresa. Un jugador que viene con una trayectoria, Everton, Reading, categoría inferior de Brasil, Portugal, ficha Cartagena. Y de repente en Yecla, por lo que sea... Sí, no había entrado en ninguna convocatoria, incluso en los últimos partidos de pretemporada no jugó. No se ha dicho mucho más que de mutuo acuerdo. Adiós y gracias, Pedro. De mutuo acuerdo ha rescindido contrato. Ya dijo tu amigo que no se iba a encariñar mucho con él para no echarlo de menos después. Pues un chico muy joven y posiblemente pues la falta de confianza a priori del cuerpo técnico pues lo haya llevado a pensar mejor. Ha rescindido con el Yeclano y con el Cartagena. También tenía 3 años de contrato. Que era con el que estaba cedido. Pues nada, Pedro Neves pasa efímeramente por la historia del Yeclano Deportivo.
Y vamos a hablar de otro y Pedro. nos vamos ya con Pedro Preciado. Sí, porque lo hemos presentado 2 veces ya casi. Sí, a ver quién es el Betis. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro sobre el Betis. Pues como decíamos, tenemos a Pedro Preciado que nos va a hablar un poquito del filial del Real Betis. Bienvenido aquí a Suena el Abuelo, Pedro. ¿Qué tal, compañeros? Encantadísimo, muchísimas gracias. Bueno, el Betis Deportivo que empezó una jornada en el Ejido, descansó, paró, no pudo jugar contra el Real Murcia y volvía la semana pasada contra el Lorca Deportiva. ¿Cómo ha iniciado la liga el filial bético? Bueno, pues un Betis Deportivo que, al igual que el Yeclano, todavía no conoce la victoria. Esta temporada 2021 volvía a la segunda división B, ascendía la pasada temporada y como tú bien dices, arrancaba la liga ante otro recién ascendido, el Club Deportivo Ejido 2012, allí en el Estadio Municipal de Santo Domingo. Caía derrotado sorprendentemente 3-0, y digo lo de sorprendentemente porque la verdad que hizo unos muy buenos primeros 45 minutos, y sí es verdad que en la segunda parte, una vez que ya se puso por detrás en el marcador, fue superior el conjunto almeriense, ¿no? Demasiado apuntado fue ese resultado. En la segunda jornada del partido ante el Real Murcia no se pudo disputar, tuvo que ser aplazado por positivos en coronavirus de algunos jugadores del conjunto pimentonero, y la pasada jornada, el pasado domingo, primer partido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié, las tuvo de todos los colores el Betis Deportivo. De hecho, en la primera parte, Raúl García de Haro, el delantero verde y blanco, tuvo una ocasión clarísima desde el punto de penalti. Lo llegó a fallar 2 veces porque en el primer lanzamiento se adelantó el guardameta. Al pararlo, el árbitro lo volvió a mandar a repetir y lo volvió a parar el guardameta del Lorca. En la segunda parte veía un jugador lorquino la cartulina roja, y ni por esa, ni con un jugador menos consiguió ver portería rival el Betis Deportivo, que, como os digo, en 2 partidos no ha conseguido vencer y no ha conseguido ver portería rival. Todavía no ha marcado el filial bético. Las sensaciones que deja el equipo son mucho mejores que los puntos, pero al fin y al cabo lo que vale son los puntos, y tan solo lleva 1 en 2 partidos disputados. Pues si nos comentabas el nombre de Raúl García, por ejemplo, que tuvo ese doble penalti contra Iván Martínez, portero del Lorca. Quizás la plantilla del Betis, para los seguidores de la segunda B, que pueden ver plantilla del UCAM, tiene el nombre muy conocido. Plantilla del Lorca le pasa un poquito como al Betis, que no suenan los nombres. ¿Qué nos podría decir de esa plantilla? Porque al final son jugadores todos muy jóvenes que vienen de la cantera. ¿Quién destacarías tú? ¿Cómo nos puedes explicar un poquito cómo es la plantilla del Betis? Sí. Bueno, pues una plantilla formada por 21 jugadores, prácticamente doblados, ¿no? Todo y cada uno de los puestos. Sí es verdad que se puede antojar un pelín corta, porque en un filial hay un aspecto a destacar muy importante, que es convocatoria, jornada a jornada. Hay que estar muy pendiente de la convocatoria del primer equipo. Sin ir más lejos, por ejemplo, este pasado fin de semana, os pongo un ejemplo: el Betis se enfrentaba al Elche en el Estadio Benito Villamarín a las 2 de la tarde. A las 5, o mejor dicho, a las 6, de que ese partido del Betis Deportivo, muy cerquita, porque la ciudad deportiva del Betis está a 500 metros prácticamente del Benito Villamarín, y como te digo, en esa convocatoria de Mel Pellegrini iba Dani Rebollo, guardameta del Betis Deportivo, iba también Rodrigo Sánchez, una de las claves del Betis Deportivo, un centrocampista bajito con muchísima calidad, zurdo, con mucha magia, uno de los principales motivos de la creación del juego del Betis. Y como os digo, pues hay que estar pendiente hasta el último instante, porque esos 2 jugadores no jugaron, no llegaron a estar convocados. De hecho, Rodri calentó en la banda, pero no llegó a tener ningún minuto. Fue terminar el partido, se cambió con la ropa del primer equipo, se puso a la del segundo equipo, se montó en el coche, se fue a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y sí pudo ser titular ante el Lorca Deportiva. Por eso te digo que, a pesar de ser una plantilla muy cortita, hay que estar también muy pendiente de los jugadores que Manuel Pellegrini pues convoca al partido, por ejemplo, el fin de semana que viene ante nada más y nada menos que el FC Barcelona, ¿no? Pero si me hablas de nombre, pues me quedaría con Rodri, que le echéis un ojo a Rodrigo Sánchez, como digo, un jugador que tiene una calidad tremenda, que ha estado en muchísimas canteras, en la del Atlético de Madrid, en la del Deportivo de La Coruña, en la del Real Madrid, jugador que tiene muchísima calidad en el centro del campo. Como hablaba de Raúl García de Haro,
pasado fueron una pareja letal. Anotaron más de 30 goles, la verdad que dos delanteros que tienen mucha pólvora, pero paradójicamente dos delanteros que tienen mucho gol, pero que hasta el momento no han conseguido ver portería rival, ¿no? Entonces, bueno, es una plantilla que tiene mucha calidad, que tiene mucho futuro. Muchos de esos jugadores día a día entrenan con la primera plantilla del Real Betis, de la mano de Manuel Pellegrini, y seguro, bueno, pues que tienen muchísimas ganas de conseguir los 3 puntos. No, el que más y el que menos hemos visto jugar al Betis de Pellegrini, sabemos más o menos cómo juega, con jugadores de buen pie. ¿Cómo juega el equipo de Manuel Ruano? Bueno, pues parecido. Es un equipo que sí es verdad que se adapta mucho al rival, se adapta mucho al juego que propone el equipo contrario. Podemos encontrarnos a un Betis Deportivo que si el rival se planta atrás a esperarle, pues toque la pelota hasta que encuentra ese hueco final. Tiene mucha paciencia, masca mucho el esférico, pero también podemos encontrarnos a un Betis Deportivo que si le aprieta mucho al rival a la hora de salir a sacar la pelota desde atrás, no le importa pegar pelotazo arriba y buscar la altura, ¿no?, de Raúl García de Haro, que es el referente arriba. No le importa eso, buscar a Raúl, que o bien prolongue de cabeza o bien la baje y descarga a las bandas. Es un tipo que también ahí tenéis que también echarle el ojo, ¿no?, a las bandas del Betis Deportivo, con Yacine Fekir, que el otro día se estrenaba de titular con el Betis Deportivo. Es el hermano de Nabil Fekir, que juega también por la banda, aunque se mete mucho por dentro. Yo me imagino que por los buenos minutos que tuvo el otro día con el Betis Deportivo puede llegar a ser titular en Yecla. Y luego por la otra banda, bueno, pues tiene también a Ángel Baena, jugadores con mucha rapidez, por lo que ya te digo, depende mucho también del rival. Es un equipo que en la mayoría de las ocasiones tiene la posesión, tiene la personalidad de llevar el ritmo del partido, pero que no le importa si el rival aprieta, pues tirar de bandas, tirar de velocidad o hasta de buscar el balón arriba buscando la referencia atacante. Nos comentabas que Yacine Fekir creías que puede tener minutos aquí en Yecla. No sé si te mojas con un 11. Bueno, es complicado porque al fin y al cabo de la primera jornada a la segunda ha habido 3 cambios y también lo que os digo, no sé qué jugadores se va a llevar Manuel Pellegrini a la convocatoria del Camp Nou, pero así tirándome un poco a la piscina, Dani Rebollo podría ser el portero titular. Hasta el momento ha habido 2 partidos y uno lo ha jugado Carlos Malpín, otro lo ha jugado Dani Rebollo. Creo que va a seguir repitiendo por el guardameta lepero, por Dani Rebollo, aunque sí es verdad que Dani Rebollo está viajando con el primer equipo, pero por eso te digo, si no tenemos en cuenta la convocatoria del primer equipo, Dani Rebollo estaría bajo palos. En el costado derecho, sin ninguna duda, creo que va a repetir David Carmona, una de las últimas incorporaciones del filial, un fichaje del mercado estival. Luego parejas centrales, Luis Martínez, capitán, uno de los jugadores también a destacar de este Betis Deportivo, que tiene una potencia tremenda, acompañado por Quique Hermoso, si llega, Quique Hermoso que no pudo estar el pasado fin de semana, pero si se recupera de esas molestias podría ser la pareja de centrales. Julio Alonso en el lateral zurdo, y luego por delante, bueno, pues estaría Abdul Bandaogo, que también tiene una calidad tremenda, otro de los fichajes de este año del Betis Deportivo, acompañado por Rodri, acompañado también por David Ramos. Bandas para Yacine Fekir, la otra para Ángel Baena, y arriba o bien Raúl García de Haro o Mohamed Hicham. Hasta el momento en las 2 jornadas ha sido titular Raúl, no ha visto portería y no sabemos si Manuel Ruano pues le va a dar titularidad a Hicham. No, con una plantilla con bastante experiencia pese a la juventud. Ahí en defensa nombrabas a Carmona y a Quique Hermoso, que han tenido minutos en segunda, y Carmona no poco, con el Racing y con el Sevilla Atlético. ¿Cuál crees cuál es el objetivo que marca el club para su filial? Mira, más que yo, si quieres te subrayo las declaraciones de uno de los capitanes del Betis Deportivo, Julio Alonso. El otro día nos atendía a uno de los programas que tenemos en Betis Televisión, en la televisión del Real Betis Balompié, y nos decía Julio, el lateral zurdo, tercer capitán, que mirar alto, por supuesto no ponerse ni techo ni ponerse suelo, ¿no?
perfilar alto, es una plantilla que confía muchísimo en sus posibilidades, que ya te digo que repito que la frase más repetida durante estos últimos días es que a pesar de los resultados las sensaciones son muy buenas, el equipo que ha hecho también muy buena pretemporada y por calidad, por experiencia, como tú bien dices, con jugadores que han tenido minutos con el primer equipo del Huesca, con el primer equipo de la Almería, con Cádiz, con Sevilla, en fin, que yo creo que son jugadores que por nombres y por calidad y por sensaciones que dejan, deberían estar mínimo en esta mini liga que tenemos de 10 equipos del quinto para arriba. Pues la verdad que nos deja un poquito asustados y más viéndonos... Oye, luego puede pasar todo lo contrario. Me podéis llamar el 15 de marzo y me decís, Pedro, dijiste del quinto para arriba y te equivocaste, vamos, de una manera tremenda. Pero bueno, esperemos que no para los intereses del Real Betis Balompié, claro. Pues sin duda que será un partido este domingo muy ajustado, siempre lo son así los partidos en la Constitución, y muchísima suerte para el Betis y para ti, muchas gracias, Pedro. Sobre todo contra el Barcelona, contra el Yeclano, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo estoy con vosotros, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido muy igualado porque ambos tienen muchísimas ganas de sacar los 3 puntos. Además, como bien dice la Constitución, lo llevamos hablando, en estos 2 días, lunes y martes, desde que acabó el partido en la Ciudad Deportiva contra el Lorca, llevamos comentando eso, que va a ser un partido complicado, que a pesar de tan solo llevar un puntito del Yeclano, creo que va a ser un partido muy igualado, que nos vaya a poner las cosas muy complicadas. Y lo dicho, toda la suerte del mundo para el Yeclano durante la temporada. Esperemos que se pueda disfrutar de un buen partido y ya sabéis que tenéis Betis Televisión a vuestra disposición cuando queráis. Pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo, compañeros. Ya hemos escuchado las palabras de Pedro Preciado de Betis Televisión. Tiene por aquí Jaime en la libreta de Jaime. Sí, nos ha asustado un poco más. Tiene los precedentes. Pero bueno, para venirnos un poquito arriba, vamos a terminar. El Betis Deportivo ha venido 3 veces a Yecla. Solo una contra el Yeclano Deportivo, la temporada 10-11, que fue la primera que estuvimos en segunda B. Se perdió 1-3 contra el Betis Deportivo con Adrián San Miguel en la portería, que ahora es portero del Liverpool. Pero bueno, nos quedamos con los precedentes del Yeclano Club de Fútbol en la temporada 94-95, con un jugador en el centro del campo del Yeclano llamado Sandroni, sonará. Se le ganó 1-0. Y en la temporada siguiente, 95-96, se le ganó 5-0. Ojalá. Con jugadores que algunos recordaréis como Capi, en el Betis, un chico que lleva el pelo largo. Y con Pinto en la portería, que fue portero del Barcelona, suplente de Víctor Valdés muchos años, también con el pelo largo. Pues bueno, Pinto se llevó 5 de la Constitución. Pues ojalá. Nos quedamos con esos 2 y uno u otro nos vale, tanto el 1 como el 5. Nos vale. Te firmo los 2. Nos vale lo que sea. Comentaba que estaba Sandroni en el medio del campo en uno de los partidos. ¿Quién suplirá a Carlos Elfa en esta sanción esta semana? Sí, bueno, el otro día fue Luis, como hemos dicho, sacando a Alberto Oca, que no está de titular. Pues ahí hay muchas opciones. Como hemos dicho, no hay ningún jugador fijo idéntico a Carlos Selfa o más parecido a Selfa, como el año pasado podía estar Pablo Vivanco. Quizás lo sería Gastón Alonso, que tiene ficha de filial, pero lo hemos visto pretemporada. Sí, no ha debutado con el primer equipo en oficial. Pues ahí puede ser Gastón Alonso, puede ser adelantar un central, incluso Saura o Luis Castillo en esa posición, y Carlos Felipe no está, Sergio Bañón también puede hacer. Sergio Bañón también puede jugar doble pivote. Pues bueno, esperar a ver ahí. Marcos también a ver si llega o no llega. Y poco más, Carlos Felipe de momento no llega. Y nada, ya. Y poco más. Subir el ánimo, que esto es complicado. También nos dejamos un tuit antes de la opinión que teníais del inicio de liga. Decía Tony Morales que el año que viene volvemos a jugar al Llano del Beal y todos esos campos, pero siempre con el Yeclano.
Pues eso, si llegan las malas y tenemos que ir, pues a disfrutar este año. Y si vamos al Llano Alvear, a la Churra, todas esas cosas, pues disfrutaremos de eso. Lo importante es seguir al equipo, animar más que nunca, que ahora hace más falta que aquella tarde de Elche o esas que se han llenado en tantas tardes bonitas de los últimos años. Y nada, poco más. Y nada, llevamos 3 semanas, Jaime, diciendo que ojalá la semana que viene podamos contar una semana. Vamos a hacer la contra victoria. Gafe, ¿no? Ojalá no conté. la semana que viene ya contaremos lo que pase. Ojalá nada. Pues nada, vamos a dejar un videito que ha sacado el Yeclano hoy en sus redes sociales para quizás levantar el ánimo de todos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hace un tiempo comenzamos a comprobar que en la vida y en el deporte no es suficiente con ser un soñador entusiasta. Poco a poco fuimos demostrando que la sencillez, la humildad, la constancia, la credibilidad en ti mismo y el trabajo bien hecho nos permite alcanzar aquello que nos propongamos. Surgimos como un proyecto de cantera, sencillo, humilde, pero sabiendo que éramos capaces de ser competitivos. Y lo fuimos. Conseguimos ascender a una categoría donde competimos como uno de los proyectos con menor presupuesto del grupo. Sabíamos que íbamos a sufrir. Lo que no sabíamos es que lo haríamos jugando playoff de ascenso. Juntos hemos vivido momentos inolvidables, incluso cuando no conseguimos la ansiada división de plata. De nuevo, como en nuestros orígenes, aprendimos que el camino seguirá siendo duro y que sin sacrificio no habrá felicidad. Hemos aprendido de las derrotas y hemos disfrutado de las victorias, sabiendo que hemos ganado el mejor trofeo que pueda alcanzar un equipo, la mejor afición del mundo. Ahora afrontamos un nuevo reto. Seguiremos compitiendo bajo los mismos criterios. Queremos que sigas estando orgulloso de nosotros. Queremos seguir creando afición. Volver a sentir el aliento indescriptible de la Constitución. Sabemos que todos juntos haremos que los sueños se hagan realidad. Con tu apoyo seremos un gran equipo. Yeclano Deportivo, el equipo de todos.